Ahí está. Me escuchan bien, ¿no? Ven la pantalla, todo bien. Como por culpa de... No tengo que echarle, puedo echarle la culpa cobardemente al aceite de la milanesa. Entonces, lo que vamos a hacer, yo les había mandado un texto de Carlos Gali, un teólogo muy importante acá de Argentina, de Buenos Aires, lo he conocido, que es justamente sobre la sabiduría, tema que vamos a saltear para poder avanzar. Las dos últimas encuentros, es este y otro más y ya terminamos, en el tema de ya Jesús como palabra encarnada. Pero mi idea era, la vez anterior, hacer un pequeño recorrido y mostrar cómo la sabiduría era una hermana de la palabra y cómo se fecundaban mutuamente. Desde una perspectiva personal, pero muy rica, y les animo a leerlo, ya que no vamos a poder hablar sobre la sabiduría, está este texto de Carlos Gali, y que me parece que es muy rico, muy interesante, muy fructífero, y les animo a leerla para cubrir este pequeño bache, porque no hemos podido hablar sobre la sabiduría. Así que bueno, dejamos eso pendiente para después, para empezar ahora, mejor dicho, a hablar sobre el acontecimiento mismo de la encarnación, ¿sí? De la encarnación de la palabra. Habíamos quedado, después de este recorrido de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos habíamos detenido en esta imagen final que no habíamos alcanzado a ver, que es justamente Juan el Bautista como el especie de intermediario, de interfase entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el último de los profetas. Es el último que proclama, bueno, y también como buen profeta perseguido y martirizado, ¿no? Y es justamente la voz que clama en el desierto y el último en anunciar a Cristo, ¿m? Antes de que Cristo mismo aparezca y empiece a predicar, ¿no? Por eso es eh, el recoger esa convicción que tenían ya en la época de Jesús, que el nacimiento, la aparición del Mesías era algo inminente, ¿m? Y que era el cumplimiento de lo anunciado según las Escrituras. Esto, había una fuerte expectativa mesiánica, no tenemos tiempo de hablar de eso, pero el gran problema que hubo es que muchos esperaban otro tipo de Mesías, y por eso Jesús no aceptan que Jesús aparezca como el siervo sufriente y no como un Mesías glorioso, ¿no? Pero eso lo dejamos ahí latente. De todas maneras, había una muy fuerte expectativa mesiánica en la época en que Jesús viene al mundo, y justamente como el cumplimiento de lo que se anunció en las Escrituras. Ahora vamos a volver sobre eso. Pero entonces, por eso, en este anuncio de este acontecimiento inminente, vemos a Juan el Bautista, el precursor, como el último profeta. Ya no hay más profetas, sino la misma palabra encarnada, dirigiéndose al hombre. Entonces, por eso es el último que redondea, cierra, corona las promesas del Antiguo Testamento. Todas las promesas del Antiguo Testamento que se habían ido dando respecto del Mesías, de ese momento, se habla del día de Yahvé, del Mesías, de un reino que se va a instaurar, que va a ser eterno, un reino de paz, etcétera. Eh, en la predicación del Juan el Bautista, con esa invitación y esa urgencia, diría yo, a la conversión, porque ya es inminente la llegada, enlaza el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso decimos que fue al mismo tiempo precursor y anunciador de Cristo mismo. ¿M?
sabemos también que ahí Juan el Bautista, en esa entrega a Jesús en el bautismo, en el Jordán, deposita sobre él todas esas promesas, eh, las anuncia, las declara cumplidas, y ahí aparece la manifestación del Padre mostrando que ese es el Hijo elegido. ¿Se acuerdan de esa manifestación donde está ahí Jesús, el Espíritu y el Padre? Esa manifestación de la Trinidad que da inicio a esa palabra misma de Dios que es Jesús, ¿no? Pero esto quería decir, entonces, Juan el Bautista como el último paso, como el precursor, y justamente eso que decía Juan el Bautista lo confirma Jesús cuando entra a la sinagoga y lee el texto de Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor me envió a llevar a la buena noticia a los pobres. Hoy se ha cumplido la escritura que acaban de oír. ¿Ven? Es decir, anuncia una palabra y les dice a sus oyentes que ya no es más una promesa, que ya es un cumplimiento. ¿Ven? La palabra de Dios ahora, así como antes era promesa en la boca de los profetas, ahora se anuncia el cumplimiento de esa palabra. Este episodio en la sinagoga es fundamental. ¿M? Nunca los profetas hablaron de un cumplimiento ya, sino que siempre era futuro. En cambio, Jesús tiene la osadía escandalosa de decir, bueno, eso, eso que es del profeta Isaías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, se cumple ahora. Así que bueno, eso es lo que da pie al comienzo de la predicación de Jesús. Pero retrocedamos un poco, y analicemos este acontecimiento único, ¿no? Simplemente acá lo que mostramos es Juan el Bautista como el consumador, como el precursor y el anunciador de esa palabra definitiva. Y cierra el ciclo de esa historia de la palabra de Dios que fuimos viendo en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Entonces, ahora vamos. Se ha detenido la función de compartir. No, yo no quería detener la función de compartir. Yo quería compartir otra cosa. A ver, perdón, a ver, pantalla. Ahí está. Y la palabra 4. A ver, ahora sí. Bien. Entonces, este es el último tema que vamos a ver. Lo vamos a ver en dos partes, Dios mediante, que es hoy y la próxima, ¿no? Que justamente es reflexionar un poco, parar la pelota y reflexionar, detenernos un poquito más en este acontecimiento que nos define como cristianos, ¿no? Que es la palabra de Dios encarnada, plenitud de la revelación. Ya habíamos visto también que la revelación tiene mucho que ver con la palabra. Revelación es aquello que Dios comunica al hombre con hechos y palabras, ¿no? La palabra, cuando hablamos de palabra, a lo largo de todas las escrituras, estamos hablando no solamente de una palabra eh, como una especie de homilía, de proclamación. Es una palabra poderosa, es una palabra efectiva, es una palabra llena de contenido. No teníamos tiempo de... Hay un texto muy lindo de Isaías donde dice que la compara como la lluvia que cae sobre la tierra y no vuelve sino después de haber fecundado la tierra. Es decir, es una palabra poderosa, cargada de sentido. Entonces no es simplemente la palabra como puede ser la palabra vacía de lo que tanto escuchamos y decimos. Es una palabra cargada de sentido y cargada de poder. Y esa palabra cargada de sentido y cargada de poder, se consuma de una manera definitiva en Jesucristo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de reflexionar, ¿no? Y entonces, volviendo un poquito, los profetas, que habían anunciado ese momento definitivo, esa plenitud de los tiempos, lo que habían visto,
acá hay algo que se... Ahí está. Lo que habían visto es que había una cierta incapacidad del pueblo, se había constatado, habían constatado los principales profetas, que el pueblo de Israel, con todas sus infidelidades, sus inconstancias, era incapaz por sí solo de cumplir la ley. Los profetas, especialmente Jeremías y Ezequiel, veían como que esa ley eran como unas tablas externas. Eran las tablas, por supuesto, que Dios entregó a Moisés, escritas sobre roca. Entonces, en esa comparación, tanto Jeremías como Ezequiel hacen como una especie de juego de palabras, ¿no? De conceptos muy ricos. Porque si mientras la ley esté escrita solo en roca, no, el pueblo sigue sin ir a ninguna parte. Los profetas leen la historia de la salvación como una especie de continuas idas y venidas, porque en la medida que traicionan esa palabra, la historia le es adversa por esa falta de perseverancia del corazón del pueblo, una y otra vez tienen reveses históricos, cuando las pérdidas en las batallas, los innumerables imperios que los invaden, primero el reino del norte, los asirios, el reino del sur, que cae primero Babilonia, después Grecia, después Roma, todos los imperios que han venido persiguiendo al pueblo de Israel, ¿no? Y los profetas leen esos avatares históricos como falta de perseverancia del corazón respecto del cumplimiento de la ley. Esa ley, entonces, que es sagrada y está escrita sobre piedra, ¿m? Y que se conserva en el Arca de la Alianza como lo más sagrado del pueblo de Israel, el corazón del israelita es tan eh, voluble, es tan inconstante que no alcanza la piedra externa escrita. Dios, en una intervención decisiva, esa palabra escrita en piedra la va a escribir en el corazón del fiel. La va a escribir dentro del corazón del fiel. Esto es lo que dice, por ejemplo, Jeremías. Ahí tienen la cita. La palabra externa, la palabra que dio Yahvé a Moisés, escrita en piedra, es necesaria interiorizarla, escribirla dentro del corazón del israelita, dentro del corazón del fiel. Y Ezequiel, completando esta imagen, tiene es una idea muy linda, que es que justamente el corazón de piedra que tiene el israelita, tiene un corazón de piedra porque no puede cumplir interiormente los mandamientos, va a convertir ese corazón en un corazón de carne. ¿Mm? Entonces, ¿por qué puede la palabra interiorizarse? ¿Por qué puede la palabra ser escrita dentro del fiel? Porque ahora su corazón ya no va a ser de piedra, va a ser de carne, carne viva, carne animada por el Espíritu. Y por eso, con esa interiorización, va a poder el israelita cumplir esa palabra. Y, por supuesto, no podemos olvidar la profecía de Isaías, ¿no? El Emanuel, ¿no? Esa profecía de esa mujer joven, esa doncella, también se traduce virgen, pero esa mujer joven, doncella eh, que es la que va, en medio de la cual va a llegar el Mesías, ¿no? De la estirpe de David. Y este Mesías va a traer, esto es importante, un reino de justicia y paz que va a ser eterno. ¿Qué quiere decir esto? Y esto me parece muy importante. Ya no va a depender del corazón cambiante del pueblo. Ya la historia no va a depender, digamos, las circunstancias de la historia, los diferentes reveses de esa historia, ya no va a depender
de ese pueblo infiel. Ahora va a depender de Dios. O sea, la historia va a ser definitivamente ganada por Dios. Y en todo caso el fiel tiene que optar por permanecer o salir de esa historia. Pero la historia ya en Jesucristo, la Pascua, lo aclaramos, después lo volvemos a decir, ha sido definitivamente ganada. Ya el destino de esta iglesia peregrina no depende del corazón de nosotros, estaríamos perdidos si fuera así, ¿no es cierto? Es decir, a diferencia del pueblo de Israel que encontraba esos callejones sin salida en la medida que traicionaba la ley, el mundo, la iglesia peregrina junto con esta iglesia, el mundo entero, se encamina a un futuro de plenitud que no depende entonces del pecado del hombre, sino de la intervención decisiva de Dios en la Pascua. ¿Se comprende esto? ¿Quieren compartir algo mientras yo tomo un traguito de... ¿Alguien quiere compartir algo? Miren que es muy aburrido escucharme a mí solamente. De todas maneras, digo, tampoco se preocupan tanto. A ver, esto después lo sube Marcelo y ahí tienen el ayuda a memoria, ¿no es cierto? Te veo con ganas de querer preguntar algo, Julio, ¿puede ser? No se escucha. No decía, pero es un tema muy interesante y muy y explicado muy claro, ¿no? Es bien entendible. Bueno, gracias. Eh, y acá, para hablar de esa plenitud de los tiempos, tenemos que usar esta palabra que algunos de ustedes conocerán, que es kairos. Este es como ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, los redactores sagrados tomaron prestado este término de la filosofía griega, de la cultura griega. Y no hay traducción al castellano de la riqueza. Me detengo 2 segundos en esto porque es muy rica la diferencia. Ellos tenían dos palabras, cronos y kairos. Cronos es el tiempo lineal, el tiempo que podemos decir que mide los relojes y los almanaques, el tiempo de la sucesión. No hay, es un tiempo, digamos, monótono y que crece continuamente, pero para medir eventos sin ningún tipo de novedad de acontecimiento, ¿no? A las 6 tal cosa, a las 8 tal cosa, tal día tengo que ir a tal lado. En cambio, también usaban otro término que en castellano se traduce de la misma manera porque no tenemos un término para traducirlo. ¿M? También se traduce como tiempo, pero eh, las traducciones ponen algún adjetivo, cambian para destacarlo, pero no tenemos una palabra en castellano para traducirlo. ¿Qué es el kairos? El kairos es un tiempo que no se mide con relojes, es un tiempo denso, un tiempo de especial significación, en contraste con el cronos, que es un tiempo ordinario, lineal, de reloj pulsera, digamos, aunque no existía en ese momento, ¿no? Entonces, el kairos es el tiempo de los acontecimientos, es el tiempo que mide momentos fundamentales en mi vida o en la vida de la comunidad y que de alguna manera comportan alguna transformación, algún cambio, algún momento de especial significación. Eso es el kairos. ¿M? Y ambos lo traducimos por tiempo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué todo esto lo digo? Porque la encarnación de Cristo es el kairos. Cristo vino en un momento y es justamente la sabiduría de Dios ahí representada por ese, digamos de una manera antropomórfica, por ese Dios que está sosteniendo el reloj de arena
y midiendo en su sabiduría cuándo es el tiempo propicio, cuándo es el tiempo maduro para esta encarnación. Justamente, no voy a abundar mucho en esto, pero los tiempos ya estaban maduros para que Cristo se encarnara. Eh, los profetas habían venido anunciando ya a Jesucristo, había aparecido Juan ya eh, proclamando su llegada. Eh, por otro lado, fíjense qué providencial, el Imperio Roma, perdón, la cultura griega antes que nada, había venido preparando a través de los grandes filósofos del siglo V, del siglo IV, la- las ideas que después van a tomar los primeros apóstoles que se abren al mundo pagano para expresar el Evangelio. Habían preparado los elementos necesarios para que los apóstoles pudieran evangelizar la cultura dominante. Eso había pasado antes de Cristo, 4 o 5 siglos antes, más o menos. Además, el Imperio Romano estaba decayendo, pero todavía quedaba la infraestructura del Imperio Romano, los caminos, los medios de navegación. Es decir, había una infraestructura útil para que el Evangelio fuera conocido en todo ese mundo greco-romano. Había muchos elementos entonces que nos hacen ver ahora, después de que Dios decidió ese acontecimiento, que los tiempos estaban maduros, que era el Kairós para que viniera Cristo. Y bueno, entonces este Kairós, de esta palabra encarnada, recuerden, Jesucristo justamente encarna todo este estilo de Dios hablando al hombre con hechos y palabras, ¿eh? Siempre van juntos, hechos y palabras intrínsecamente unidos, dice el documento de Iberum, ¿no? Esto ahora lo vamos a ver, cómo la palabra se hace manifiesto de una manera única, irrepetible, irreversible, plena en Jesucristo. Ahora bien, esta plenitud del tiempo no tenemos que olvidar que todavía estamos en peregrinación. Esto lo digo, lo adelanto, ya que estamos hablando de esta plenitud. Es una plenitud que ya está presente, pero que todavía no se hizo totalmente manifiesta. Después volvemos sobre esto. O sea, Cristo ya ganó definitivamente la historia. La historia no depende de ese corazón pecador, de ese corazón poco perseverante del ser humano. Depende de la soberanía de Dios que ya salvó al mundo, a la historia en la Pascua. Todavía no se hizo presente ese, esa manifestación definitiva y para eso tenemos que esperar la segunda venida de Cristo, la venida en gloria, donde esto se va a hacer plenamente manifiesto. Y esto lo podemos entender de una manera, si quieren, más sencilla en lo que se llaman las parábolas vegetales de los evangelios. El grano que crece solo hasta transformarse en un árbol, el sembrador donde crecen juntos trigo y cizaña hasta la cosecha final, etcétera, etcétera. Es decir, estamos sin duda, hablamos de una iglesia peregrina junto con el mundo, no somos un clan, no somos una secta. Dios nos salve de eso que a veces caemos en ser, ¿no? Sino que todo el mundo, todo el universo peregrina, está llamado a peregrinar junto con la iglesia. Pero todavía no llegó esa plenitud donde se manifiesta aquello que Cristo ya ha ganado definitiva e irreversiblemente en la cruz. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la riqueza que significa el kairós? Hay expresiones de Pablo donde usa este término, no es un término que después los teólogos sacaron. Pablo, por ejemplo, lo usa, se usa en otros lugares del Nuevo Testamento, pero denota toda esta riqueza, el kairós. No es simplemente que
era momento. Año 6 antes de Cristo, dicen los historiadores, que se produjo el nacimiento de Cristo. Bueno, más o menos, pero no importa, es un acontecimiento histórico, es fundamental, pero no hay que medirlo solo en tiempo lineal, sino que es un acontecimiento de una densidad especial que parte la historia en dos. Y por eso se mide antes y después de Cristo. ¿Mm? ¿Alguien quiere comentar algo respecto de esto? Están muy meditativos. Bueno, y No, como... Claudio, Yo diría, muy, perdón, Ramón, Sí, 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 Ramón, sí, adelante. dale, no, dale. no, que me gustó. Ahora sí, perfecto, lo entendí bien, la diferencia en lo que es el tiempo verdadero, el tiempo real, el tiempo de la gotita de agua, que es cuando se acaba el balde, el tiempo del reloj de arena, cuando hay que dar vuelta, ¿por qué? Porque se terminó la ampolla de arena de un lado, con la diferencia de lo que es el Kairos. Entonces ahí, pero lo encierro porque lo había leído en una oportunidad y no lo había alcanzado a entender. Pero la palabra del final, que es, para mí, que es, encierra todo lo que es el kairos, ese todavía no. ¿Qué tiempo? El tiempo, porque el tiempo de Dios es inconmensurable, no se puede medir ni para atrás ni para adelante. El tiempo, hasta se puede decir que el tiempo de Dios no existe. Entonces, ¿en qué momento está? Ya va a llegar el momento, pero todavía no. Entonces, ese es el kairos, entonces, de esos tiempos infinitos con los cuales se mueve nuestro Creador. Creo que Hay esto más o un menos autor, lo entendí así. hay un autor que propuso una expresión que se hizo célebre, que es muy rica, que es el ya, pero todavía no. Quiere Exacto, decir que ya pero no todavía es un no. ya que hay que esperar. Es Con- el concepto paradójico de ya, pero todavía no. Si quieren buscarlo, es Oscar Kuhlmann, es un gran teólogo eh, que acuñó este término para mostrar esta paradoja. No es que hay que seguir esperando, no estamos en la época de los profetas que tenemos que seguir esperando. Es un ya, ¿m? Que viene pero con todavía no. Jesucristo. No, con tu Es un explicación lo ya que entendí viene, perfectamente. No, no, lo entendí claro. perfectamente, Claudio. Qué bueno, muy Es bueno. un ya que, o sea, si quieren usar la parábola vegetales, la semilla ya está plantada y está germinando. No hay que esperar ya la semilla que empieza a germinar, ya está germinando, está en trance de germinación y ningún poder del mundo va a poder arrancar ni secar esa semilla. Pero todavía no se hizo árbol pleno, cargado de Todavía no. fruto. Ya, pero Entonces, todavía no. Sí, entonces es muy lindo ese juego paradójico porque nos hace entender lo que es la iglesia peregrina. O sea, no estamos peregrinando como nuestros hermanos mayores de la fe, esperando al Mesías que todavía no vino. Para ellos todo es un todavía no. No hay un ya en el pueblo judío, digamos en la concepción ortodoxa del pueblo judío que todavía está esperando al Mesías. Para nosotros sí ya hay un ya, valga la redundancia, ¿no? Ya se produjo ese ahora, ese ya. Pero somos una iglesia peregrina porque evidentemente el mal y el bien todavía, trigo y cizaña, siguen creciendo juntos hasta la llegada en gloria. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la semilla ya está plantada y nadie la puede arrancar y el final que esperamos es la de la gloriosa transformación, si es que queremos permanecer en esa peregrinación. El gran drama del hombre es que quiera quedarse en la banquina, digamos, ¿no? Y ahí es donde está la libertad humana. Yo soy libre de peregrinar hacia esa plenitud o no querer hacerlo e irme. Ahí está la decisión del hombre, ¿no? Pero tenemos el ya cubierto. Sí, Alejandro, adelante. Dos cuestiones nada más que yo quería consultarte. Puede ser, o sea, sería correcto decir que nosotros, mientras peregrinamos en la tierra, nos movemos por el Cronos y que Dios se Por mueve por él, por el Cronos y que Dios se mueve por el Kairos.
o Mm, sería A incorrecto. ver, no, el Kairos es un acontecimiento que se produce en la historia. Ujú. Para hablar de Dios es la eternidad. Es la eternidad. Cuando Dios llega al hombre, se produce el Kairos. Y en ese sentido hay muchos momentos después de Cristo, hay muchos Kairos. Un Kairos puede ser una conversión, un Kairos puede ser un milagro que por la intercesión de un santo, ¿no? Dios llega a eso, un testimonio, una palabra. Cada vez que se celebra la misa hay un Kairos, cuando el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, es un momento especialmente significativo. La Iglesia, gracias a esta acción de Dios, experimenta. Hay un artículo muy lindo que hablaba sobre cómo de alguna manera esta fiesta de Kairos, que generalmente cuando vamos los domingos a misa, tenemos el acontecimiento, nos redime de la rutina cotidiana del Cronos. Es decir, si todo fuera Cronos en nuestra vida, la rutina sería insoportable. Si todo fuera Cronos en nuestra vida, no habría espacio para la novedad de Dios, sino solamente al final. Y entonces no tendríamos ya un motivo para vivir esta vida presente y cotidiana. El, el Kairos se produce, por ejemplo, y en una medida muy importante, cuando uno participa de esa misa y se produce ese gran Kairos donde Cristo se hace presente, con ese sacrificio incruento, pero haciéndose presente una vez más esa Pascua, esa única Pascua en medio de dos hombres. Kairos, repito, nuestra vida está llena de Kairos. Un encuentro especialmente significativo con un amigo, con la familia, es un Kairos. Tal vez nuestra vida cotidiana esté llena de cronos, o sea, tenemos que ir a tal lado, tenemos que ir al dentista, tenemos que ir a hacer un trámite, tenemos que hacer nuestro horario laboral, tareas rutinarias, pero siempre hay un Kairos que nos rescata. Siempre hay un kairos donde se produce una densidad de acontecimiento donde Dios está presente. Cuando amamos, cuando escuchamos, cuando ayudamos, cuando nos ayudan, cuando conocemos, cuando Cristo se hace presente en la gracia, en el milagro, en la palabra. Hay muchas maneras en que el hombre, la iglesia, experimenta ese kairos. Si no, la vida sería insoportable si solo fuera Cronos, ¿no? Está bien, sí, por ahí te hice esta consulta porque se me vino a la memoria algo que alguna vez escuché respecto al tiempo de Dios, a la eternidad, ¿no? En lo que básicamente escuché, o por lo menos lo que recuerdo, es que al comienzo, cuando el hombre, representado por Adán y Eva, pierde la gracia de Dios, ¿no? Ujú. Inmediatamente en lo que se llama el protoevangelio, Dios planifica la salvación, inmediatamente. Y es como que ahí mismo también se salva. Por eso me vino a la memoria esto del ya, pero todavía no. Y lo que recuerdo haber escuchado es que eh, si le pudiéramos llamar, no sé, el tiempo de Dios o el mundo de Dios, para llamarlo a la eternidad, para ponerle un nombre, eh, en donde está Dios, nosotros ya fuimos salvados, es decir, los que, si bien nosotros acá en la tierra todavía estamos esperando, en lo que es la presencia de Dios, los que ya se salvaron ya están salvados en presencia de Él. Por eso que me vino a la memoria esto del que ya, pero que como que todavía no, ¿no? Es la paradoja de entender la eternidad que nosotros que dependemos del Cronos, ¿no? Claro. Es la paradoja de entender que Dios está presente. A ver, estrictamente, nosotros tomamos la Biblia y está lleno de estos tipos de figuras, digamos, antropomórficas, es decir, un Dios que se arrepiente, un Dios que planea, un Dios que hace esto y después hace aquello. Pero estrictamente hablando, Dios no planificó nada. Dios es eterno, presente, haciendo,
brindando su presencia en todo momento, en todo lugar, en todo instante, en todo tiempo del universo. Ese brindarse eternamente en el amor, cuando viene a nosotros, a veces se convierte en kairos cuando le abrimos la puerta, se convierte en kairos en la mano del sacerdote, se convierte en kairos en un corazón convertido, ¿no? Este, pero Dios es eterno amor en su eternidad. ¿Ven? Ni siquiera se puede, flaquean los sinónimos, y por eso los grandes místicos y poetas se referían a Dios, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, se tenían que referir a Dios con grandes poemas místicos, porque nos flaquean las palabras, porque no encontramos comparaciones, ¿no? Entonces, es la dificultad que tenemos nosotros de entender ese Dios que está pleno, plenamente presente. Es más, cuando nosotros en el credo, creo que lo dije ya, rezamos, descendió a los infiernos, estamos diciendo que la salvación de Jesucristo se retrotrae, o sea, el Sheol, lo expliqué acá, ¿no? Que el Sheol no es el infierno cristiano, o sea, descendió a los infiernos significa la salvación de Cristo. Cuando ustedes recen el credo, cuando diga descendió a los infiernos, sepan que es descendió a ese lugar de ausencia y de oscuridad donde todos los justos que antecedieron a Jesús estaban esperando su salvación. Es decir, la salvación de Cristo en la cruz tiene un efecto retroactivo. Y es más, para confundir aún más las cosas, podemos decir que la gracia que disfrutaban Adán y Eva también era gracia de Cristo crucificado y resucitado, porque es el misterio de un Dios que es eterno, pero se hace historia. Y ahí se nos rompen todos los esquemas y dejamos de entender y tenemos que recurrir a la poesía y a las metáforas y al lenguaje mítico para tratar de vislumbrar algo, ¿no? Porque era lógico, entre comillas, que si la eternidad toca la temporalidad, ahí se revientan todos los esquemas, ¿no es cierto? No vamos a pretender un discurso eh, totalmente manejable con términos lógicos, ¿no? Tenemos que Claro. recurrir a metáforas, poesías, porque nos revienta la cabeza, ¿no? Ya que trajiste, y perdón que ya es la última, ya que trajiste el tema del descendió a los infiernos, casualmente yo tengo un grupo de jóvenes que son jóvenes ya mayores de 20 años, ¿no? Y casualmente estábamos hablando de eso este fin de semana, y yo siempre les hago como decimos, como una especie de metáfora que te la voy a compartir para que vos me digas si en realidad eventualmente estoy incurriendo en algún error o buscando la forma que ellos me entiendan, ¿no? Yo le digo, porque ellos lo que me dicen es, bueno, ¿de qué nos salvó Jesús, ¿no? ¿De qué nos salvó? Entonces yo le digo, yo me imagino el paraíso como un edificio que tiene esas puertas antipánico, que cuando uno sale, después ya no puede volver a entrar. Entonces digo, cuando nosotros, por el pecado original, lo que hicimos es salimos de ese edificio y necesitamos que venga alguien que tenga la llave, cosa de que nosotros podamos volver a entrar. Le digo, ese es el trabajo que hace Jesús. Cuando Él desciende a los infiernos, va a buscarnos a nosotros que estábamos afuera, que no podíamos entrar, Él tiene la llave y nos restablece otra vez al lugar de donde habíamos salido. Yo no sé em, o sea, yo lo veo desde el punto de vista didáctico, digamos, y como que me cierra, pero yo no sé si eso tiene algún tipo de error de doctrina o algo que yo pueda Te, te mejorar. agregaría, te Mm, agregaría esto, si querés. La comparación está bien porque mm, de alguna manera Jesús al bajar al Sheol nos está rescatando, pero te agregaría esto, no es restaurarnos al paraíso. Ya que mm, estamos hablando del Kairos, es llevarnos a un estado infinitamente mayor. No es mm. restituirnos al lugar donde estaban Adán y Eva, Mayor porque al de ese Adán y lugar, Eva. ¿cómo? Mayor al de Adán y Eva sería. Infinitamente mayor, porque Adán y Eva de hecho cayeron de ese lugar. En el reino futuro, la libertad va a consistir en amar a Dios sin ninguna atadura de pecado, sin ninguna atadura de contradicción humana, cosa que no tenían Adán y Eva porque de hecho cayeron, ¿no? Y ese
ese reino es infinitamente mayor también que que el paraíso original, porque todo el cosmos va a ser transformado, nosotros vamos a resucitar, los ángeles no, los santos del cielo van a también resucitar y van a acompañarnos en ese lugar. Es un acontecimiento inimaginable y que está, digamos, muy distante del paraíso, porque si no, podríamos abonar una cierta nostalgia a lo que perdimos, que es justamente ese paraíso. Y el cristiano no tiene una nostalgia a lo anterior, tiene una expectativa a lo que viene, que es infinitamente más de lo que estamos caminando y de lo que perdimos. ¿Mm? Es decir, Bien, ese estado de armonía de Adán y Eva del comienzo, del cual cayeron porque el hombre no tenía también la libertad de decidir en contra de Dios, se va a transformar en algo inimaginable, porque la libertad, ¿cómo no vamos a tener libertad? Sí, vamos a tener una libertad que es muchísimo más grande de la que tuvieron Adán y Eva, los primeros padres, que es la libertad de amar para amar sin el lastre del pecado, sin el lastre de la decadencia, sin el lastre de los continuos avatares de la vida. Esa es la verdadera libertad, una libertad que pueda estar destinada a amar a Dios y al prójimo y crecer eternamente. Esa es la consagración de la libertad y vamos a ser plenamente libres con una libertad que no tuvieron nuestros primeros padres. Y en un cosmos que no disfrutaron nuestros primeros padres, porque ese mismo cosmos después enseguida se volvió contra ellos, ¿no? claro. Trabajarás con el sudor de tu frente, parirás con dolor, etcétera, etcétera, ¿no? La enemistad entre los hermanos, ¿no? Va a ser algo inimaginable porque va a ser una comunión de amor entre los hermanos con Dios presente, esa Jerusalén celestial. Son todas imágenes, ven, el Apocalipsis lo describe con imágenes poéticas, porque no se puede describir de una manera de una narración de un cronista. ¿M? Juan, el Juan que escribió el Apocalipsis, que no es el mismo Juan, dicen los estudiosos, que el Juan del Evangelio, es un vidente, no es un cronista histórico, es un vidente, tiene una visión. Y en esa visión llena de imágenes, cargadas de sentido, se anuncia este final que no se puede expresar de otra manera sino con esas imágenes. No la podemos expresar como un cronista que anota en su cuadernito de historia lo que está viendo. Juan es testigo de una visión que no puede traducirse sino con imágenes, como las visiones místicas también, ¿no? De los grandes místicos. ¿M? Eso era si querés, el pequeño detalle que tal vez no sea tan pequeño, vamos a ser Es verdad, sinceros. sí, 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 sí. Pero está bien lo que vos decís de que Jesús al bajar al Sheol rescata a todos los que están esperando esa redención, sean antes de Jesús, después de Jesús, fuera del imperio, en todos los lugares del cosmos. Eso es totalmente así, tal como vos lo decís, Bien, pero nos lleva a algo infinitamente mayor de lo claro, anterior, porque si no, podemos estar fomentando el síndrome del paraíso perdido, el famoso claro, libro de Milton, claro. que no es así. El cristiano dice que la plenitud está al final, no al comienzo. Bien, muchas ¿Mm? gracias. No, por favor. No sé si el resto comparte, se entiende esto que estoy diciendo. Perdóname, Alejandro, no era para, era simplemente, ya que vos me lo pediste, una pequeña observación sobre tu metáfora para llevarla, para mostrar que estamos abiertos al futuro, no estamos en un eterno, digamos, nostalgia, como esos que añoraban, ay, todo tiempo pasado fue mejor, en mis tiempos era mejor esto, no. Claro, Porque claro, si claro, decimos en mis tiempos era mejor, decimos, bueno, el mejor de los tiempos que perdimos y que ¿Cristo qué hace? Nos vuelve a es un restaurador, en este caso, en esta caricatura, es un restaurador Cristo. Adán metió la pata y Cristo lo vuelve a meter ahí. No,
es eternamente más. La Pascua es un puente hacia la plenitud, plenitud que ni soñaban nuestros primeros padres. Entonces, la plenitud está al final, no en una nostalgia al pasado perdido. Iba a No, hacer una perfecto. Nada más pregunta, que eso. Clau. Perdón, Sí, iba a por hacer una favor, pregunta. sí, por ¿Falta favor. mucho para que venga eso? Solo el Padre conoce la hora. Es verdad, es Fíjense verdad. que claro fue Cristo y cómo tantas sectas, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, tantos anunciaron fechas donde iba a venir Cristo. Incluso, ¿se acuerdan el famoso 2012, donde se loteaban terrenos, donde decía que acá iba a ser la llegada? No sé si era en Francia que lo vendían. Y se cena en el Evangelio porque Cristo no pudo ser más claro. Solo el Padre conoce la hora, yo diría, y no joroben más. Entonces, los signos de los que habla el Apocalipsis, por supuesto, hay un montón de signos antecesores, pero el chiste, digamos, por decirlo de esa manera, es que esos signos ya estaban acompañando desde que la iglesia, desde que era iglesia. La iglesia era perseguida y esos signos terribles, donde aparece la lucha del anticristo, donde aparecen los poderes del mal y los poderes del bien combatiendo, es el pan cotidiano de la historia de la iglesia, desde que la iglesia es iglesia y desde que empezó la persecución. De manera que la profecía del Apocalipsis es, si quieren, la profecía futura, el anuncio futuro es el triunfo, no es la persecución. El Apocalipsis describe lo que está pasando en ese momento y describe lo que va a seguir pasando hasta que Cristo no vuelva. Y es lo que está pasando ahora, es lo que pasó antes, lo que va a volver, lo que va a seguir pasando en esta iglesia peregrina y contradictoria hasta que Cristo no vuelva. Entonces, lo que describe el Apocalipsis como profecía para el futuro es la victoria final de Cristo, no el anticristo ni ninguna de esas cosas que se quiere hacer decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo va a ser el momento? Bueno, si queremos leer los signos y ya está inminente. Bueno, saben que la primera carta, el primer escrito del Nuevo Testamento, perdón, que es la primera carta de los tesalonicenses, que más o menos se escribió en el año 52, 54, ya Pablo tuvo que salir a decir en ese contexto porque ya estaban ahí esperando la segunda venida. Y ahí Pablo dijo, muchachos, si no quieren, el que no trabaja, que no coma, porque ya se tiraban a chanta, ya esperaban que ahí viniera, claro, ya estaban esperando la segunda venida, entonces poco a poco se fueron dando cuenta que la iglesia iba a ser una iglesia peregrina, así que, eh, o sea, es una peregrinación y solo Dios sabrá cuándo es el kairos definitivo, ¿no? De la historia humana. Claudito, Te eh, escucho. escuchaba con atención recién, sos un vendedor de esperanza fantástico. Explicaste, sí, explicaste muy bien los Cristo es tiempos. a ver, yo puedo ser el vendedor, pero puedo ser un estafador. No me escuchen a mí, escúchenlo No, a Cristo. Porque yo puedo, escuchaba a claro. Carlitos, la pregunta de Carlitos se me ocurría lo mismo, ¿cuándo es eso? Pero decía, porque muchas veces cuando tenés idea que querés predicar, hay veces que se pone muy difícil, como si el terreno fuera totalmente seco. Este, pero la palabrita que vos pusiste, la semilla ya cayó y está trabajando. Así que eso nos alienta en la esperanza, porque muchas veces predicar en la sequía es como jugar al fútbol en la altura. Viste que anda a jugar a Bolivia, es algo Nos difícil. apunamos. Claro, facilita mucho esto y aparte también explicado, te da esperanza de que en algún momento no va a ser solo, por ejemplo, nosotros cuando salimos en la misión mensualmente, que vas a los parajes, y es un primor. Ahí se capta todo, es un terreno que está tan apto para todo. Pero cuando vas a las comunidades grandes y cerradas
y que ya con sus tendencias y sus problemas se hace mucho más difícil. Pero uno necesita cargarse de esa esperanza que te digo, de esa ilusión que explicás tan bien vos, y hay que tener esperanza y fe porque estamos en el tiempo, estamos en la dirección correcta y hay que saber esperar el momento. Y si no le ponemos fe nosotros, ¿quién sería, no? Pero digo, la imagen no es mía, tomen los evangelios, tienen muchas de esas, se llaman parábolas vegetales y van a ver que muchas de esas parábolas usan esta imagen, no, no es algo que yo inventé, o sea, esa imagen de ese grano que cae en tierra y que germina. Y hay una de las parábolas que termina diciendo que sin saber cómo crece y finalmente es cargado de frutos y que los pájaros del cielo se posan en las ramas. Es eso, no, no, no. Ahí está en el Evangelio esas parábolas, ¿no? Lo que pasa que uno a veces no las degusta suficientemente, pero están ahí. Bien, entonces, no, nada, mencionábamos también, para cerrar esta pantalla, mencionábamos cómo el anuncio de Pablo, ¿no? En la carta a los romanos lo decía claramente, ¿no? Que todo el universo sufre dolores de parto. Recuerden ese pasaje impresionante, ¿no? Que todo el universo sufre dolores de parto. Es decir, acá Pablo está vislumbrando algo que va a pasar al final, que va a ser un gran parto, los seres humanos resucitar, el universo transformarse, Dios va a ser todo en todos, la Jerusalén celestial, ¿ven? Descripciones que prácticamente nos dejan sin palabras, inefables, no, 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 no tenemos muchas palabras para denominar aquello que va a pasar. Podríamos pensar un poquito, podríamos imaginarnos en todo caso con un poquito mejor qué sería esa armonía que tenían nuestros primeros padres. A ver, no la tenemos ahora, pero no nos costaría tanto comparativamente imaginarnos una armonía donde la naturaleza fuera amigable con el hombre, donde la pareja humana y todos los seres humanos se llevaran bien entre ellos, con armonía. Podríamos pensarlo como un ideal, podríamos, pero esto no lo podemos ni imaginar, no lo podemos ni imaginar. Por eso digo que así como el paraíso original podemos llegar a pensarlo en ciertas imágenes o en ciertos vislumbres que tenemos nosotros de momentos de comunión con la naturaleza o con Dios o con los hermanos, aquello va a ser impensable. ¿Mm? Nada, eso era solamente lo que quería destacar, ¿no? Por eso, tan importante esta presentación de esta palabrita kairos y entender que este es un acontecimiento que parte en dos la historia, ¿no? Que después habrá, Dios sabrá cuándo, el Padre, Dios Padre sabrá cuándo manifestarlo definitivamente, ¿no? Y profundizando, machacando sobre esta consumación de la historia, eh, justamente ven, acá también aparece, Marcos usa esa misma palabra. Decía que Pablo lo usaba, ven, acá está. Y la usa Marcos en su evangelio. El tiempo se ha cumplido. Fíjense cómo si uno toma el evangelio, en castellano dice el tiempo se ha cumplido. En griego es el kairos se ha cumplido. Es el anuncio de Marcos cuando empieza el evangelio, ¿no? Que entra en la sinagoga. Dice, el tiempo se ha cumplido, el kairos se ha cumplido, dice Marcos. Si ustedes toman el texto griego, dice eso. Y, por ejemplo, en la carta a los Gálatas de Pablo, ¿m? Dice que en la plenitud de los tiempos, en el kairos, fíjense cómo a veces se traduce tiempo, a veces plenitud de los tiempos, no, no tenemos una palabra directa para traducirlo. Dios envió a su Hijo para hacernos hijos adoptivos. ¿No? De vuelta ahí la palabrita plenitud de los tiempos, kairos. Dos ejemplos nada más entre muchos que muestra el uso de este término tan rico, ¿no? Y bueno, empezamos con ese anuncio también, la palabra del ángel Gabriel, ¿no? El ángel Gabriel anunciando, ¿m? Este anuncio decisivo ya no es una profecía. Fíjense, este anuncio del ángel Gabriel que antes también asistió en la historia de la salvación como mensajero de Dios, ahora está anunciando
directamente un acontecimiento decisivo que es la encarnación a la Virgen María, ¿no? Justamente en la plenitud de los tiempos, como dice Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y esta encarnación es el centro del cristianismo y, como enseguida vamos a decir, es el centro del escándalo, es el centro del rechazo, es el centro de la locura, que después se va a completar con la Pascua. Pero esto no es simplemente una cuestión. mm, Si esto no escandaliza, tanto a nosotros como a los demás no entendemos nada. Esto es algo disruptivo, esto es algo que tendría que ponernos la cabeza, los pies para arriba, la cabeza para abajo. Es algo totalmente inédito. Vamos a tratar de detenernos un poco en este acontecimiento decisivo de la encarnación de la palabra, ¿no? Esa palabra que se hace carne. Bueno, este misterio de encarnación que no vamos a estudiar ahora, que sabemos que consiste en que el Dios Hijo asume la naturaleza humana y solamente, porque esto amerita todo un curso, mucho más, ¿no? Habita en él la plenitud de la divinidad, es plenamente Dios y además vivió como hombre entre hombres. Es decir, este misterio de la encarnación es Dios, Hijo, que se encarna en una naturaleza humana. Bueno, esto en otra de las veces he también hecho referencia a la historia también de cómo la Iglesia fue proclamando esta verdad de fe en los primeros concilios. Esto lo dejo por ahora, pero es un aspecto fundamental de lo que es el escándalo de la encarnación, ¿no? Si alguien tiene, por favor, que me interrumpa, si alguien quiere. Y decíamos que este acontecimiento, este kairos, es un acontecimiento histórico, o sea, se produce en un cronos. No pensemos justamente que el kairos es algo que ocurre en el aire. Dentro del cronos, de la vida de la humanidad, de la historia de la humanidad, hay un acontecimiento que marca la historia, pero es un acontecimiento que tiene un tiempo y un espacio. Se produce en un lugar y en un tiempo determinado. Concretamente podemos señalarlo en el mapa. Es decir, el cristianismo es fundamentalmente un acontecimiento histórico. No es una doctrina, no es principalmente, por supuesto que después se despliegan doctrinas, pero esencialmente el cristianismo no es una doctrina como podría ser el budismo, como podría ser el taoísmo, no sé. Es un acontecimiento histórico. También el judaísmo es un acontecimiento histórico, ojo. Pero acá estamos hablando de un acontecimiento histórico decisivo e irreversible, ¿no? Este acontecimiento histórico tiene lugar, ¿eh? Ahí está el Imperio Romano, lo ven a la izquierda en la pantalla, ¿saben, no? El Imperio Romano que estaba comenzando la decadencia, digamos, y ahí está señalado con la flecha rosa, Belén, ¿m? Cerca de Jerusalén, y ahí, o sea, ¿por qué lo señalo? Porque este Kairos se pronuncia en un cronos, en un tiempo y en un lugar. Belén, más o menos años 6 antes de Cristo, por un problema de cronología, lo situamos ahí, el acontecimiento. O sea, tiene un tiempo y un espacio. No es un mito intemporal. Había una vez un. No, no, no. Tiene un tiempo y un espacio concreto de acontecimiento. Y después vemos un poquito más en zoom, en el mismo territorio, ¿no? De Israel, cómo estaba dividido ahí Samaria, Galilea, y ahí en Belén aparece ese. Ay, se me fue. Ahí está, vamos de vuelta. Ahí en Belén, ¿ven? Se produce ese acontecimiento histórico que parte la historia en dos. Simplemente esto para remarcar, nunca se olviden de esto. Antes que nada, la fe es un acontecimiento histórico, así como también es un acontecimiento histórico en nuestra vida. Cuando Dios viene, ese kairos es un acontecimiento histórico en nuestra vida. No recibimos una doctrina simplemente.
Es un encuentro transformador con Dios, en los sacramentos, en la palabra, en el amor al prójimo. Siempre es un acontecimiento histórico, siempre es un kairos. No una doctrina que podemos estudiar. Bueno, yo soy teólogo, estudié la doctrina, pero eso no necesariamente es un kairos. Yo tengo que decir eso, no que tuve momentos de, por supuesto que sí, pero no ese es el kairos. Estudiar la palabra no es el kairos necesariamente. Uno puede encontrarse con una revelación que puede transformarle la vida, pero eso no es el kairos. El kairos es Dios aconteciendo en mi vida, un acontecimiento histórico, en mi cronos, en mi vida cotidiana. Dios irrumpe, como irrumpió en ese momento y en ese lugar. Esa irrupción de Dios, por el bautismo, por la conversión, como quieran, esos canales que tiene Dios, eso es el cristianismo. Un Dios que irrumpe como el paradigma por excelencia, Dios irrumpiendo en la historia e encarnándose en la naturaleza humana. Entonces, remarcar eso antes que nada. No estamos transmitiendo entonces simplemente una doctrina, un dogma, una enseñanza, sino antes que nada estamos compartiendo porque somos testigos de un acontecimiento. Si nos olvidamos de esto, se diluye la originalidad del cristianismo. Pierde fuerza y nos convertimos simplemente en filósofos, si quieren, o algo todavía más superficial. Entonces, decíamos que Jesucristo es la palabra definitiva del Padre, así como habló por los profetas. No viene Cristo a traer una revelación más, no viene simplemente a compartir la palabra de Dios como por cierto hicieron Moisés con la ley, los profetas, con todos sus anuncios, que sin duda creemos que son inspirados por Dios y que Dios estuvo con ellos, sin lugar a duda, es parte de nuestra fe. Pero Cristo no es una revelación más. Cristo es la palabra definitiva. No podemos decir eso de ningún profeta ni de Moisés, no es la palabra definitiva. Siempre preparaba un futuro. Cristo sí es la palabra definitiva. En su persona se cumple y converge toda la revelación anterior del Antiguo Testamento. Todas las palabras dirigidas a través de los profetas, los, eh, los sabios, por ejemplo, toda la literatura sapiencial, los reyes, los profetas, los reyes, Moisés, el legislador, todas las palabras del Antiguo Testamento convergen a este momento único. Así lo leemos los cristianos, por supuesto, ¿no? Es decir, todas las promesas, como dice la segunda carta a los Corintios 1:20, más o menos parafraseando, ¿no? Todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento encuentran su sí en Jesús, su afirmación en Jesús. Entonces, él recapitula y lleva a la plenitud la palabra, todas las palabras que fue dirigiendo Dios al hombre a lo largo de la historia de salvación, instaurando esa alianza definitiva entre Dios y la humanidad, ¿no? Entonces, esa verdad íntima acerca de Dios y acerca, porque Cristo al revelarse, y eso lo dice muy bien el documento, la Constitución Pastoral Gaudium in Spes del Vaticano II, Cristo no solamente, y lo va a desarrollar muy lindo después Juan Pablo II, Cristo no solamente revela al hombre quién es Dios, revela al hombre quién es el mismo hombre, mucho más de lo que el hombre puede llegar a vislumbrar con sus filosofías. Revela al hombre quién es él, mucho más de lo que el hombre puede llegar a saber de sí mismo. Porque la antropología teológica es la palabra de Dios sobre el hombre. La antropología filosófica es la palabra del hombre sobre el hombre. O sea, dicho en fácil, cómo los filósofos fueron pensando el misterio del hombre a lo largo de todos los siglos y qué es lo que fueron diciendo. Bueno, cuando Dios habla
y revela al hombre quién es Él, esa palabra cala mucho más profundamente de lo que podría haber vislumbrado cualquier filosofía que hablara del hombre. Entonces, junto con la revelación de quién es Dios, ese Dios trino que es amor en sí mismo, Cristo también revela al hombre quién es el hombre y cuál es su vocación más sublime. ¿Mm? Es decir, no es solamente un revelador de Dios, es un revelador del hombre. ¿Mm? Y por eso es la plenitud de toda la revelación, mediador y plenitud de toda la revelación. Entonces, recapitulando, a ver, no sé, está bien, todavía tenemos un poquito. Con la persona de Cristo, Él nos comunica en su encarnación plena, total y definitivamente lo que Dios quiere, lo que el Padre quiere para nuestra redención, lo que incluye quién es Dios y qué somos nosotros y qué estamos llamados a hacer. Es decir, no puedo ser más enfático en que esta es la palabra definitiva. Creo que hasta lo soy con insistencia cansadora, pero no se puede subrayar suficientemente el hecho este. Esta es la palabra definitiva y total, ¿no? Bueno, esto es, y nos comunicó todo el misterio que quería para nosotros, ¿no? Esto también lo dice la carta a los hebreos, ¿no? Dice, antiguamente por los profetas Dios nos habló. ¿M? En estos días finales nos ha hablado a través del Hijo. ¿Ven? Esto es un poco para apuntalar mi discurso. Está acá en el Nuevo Testamento, en la carta, en esta carta, en este caso en la carta a los hebreos. Palabra única, bueno, no quiero, palabra única, perfecta, insuperable, y que no hay que esperar otra palabra más en lo sucesivo. Esto es muy importante. No hay que esperar otra revelación en lo sucesivo. Ahora vamos a cerrar con eso para aclararlo, ¿no? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, no hay alguna otra persona que nos vuelva a mostrar a Dios en un aspecto que Cristo no nos mostró, que fuera fundamental para nuestra salvación, ¿no? Mirando a Jesús entendemos la- el diálogo con Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús mismo fue muy enfático en eso, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el himno colosense, ¿no? O sea, la palabra y la obra se manifiestan en Cristo, ¿no? No hay revelación mayor. Y en esto quería detenerme un poquito. Eh, no, a ver si esto... No, vamos a detenernos en esto y vamos a cortar entonces acá.